En una bahía de mantenimiento remota en el campo naval de Fayón, el conserje se movía como una sombra. Trapeó silenciosamente, asintió con la cabeza a nadie y tarareó canciones que nadie reconoció hasta que escuchó a un traductor etiquetar mal una frase kurda sin parar. Lo corrigió en impecable sirani, luego posto, luego checo, luego suajili, luego francés, luego mandarín, luego darí, luego alemán, luego tagalo, 9 idiomas. Sin dudarlo. La habitación se congeló. Se cayó un bolígrafo. Un mecánico se olvidó de respirar. El comandante de la foca se quedó quieto, con los ojos entrecerrados. ¿Quién es ese? Nadie respondió. Se acercó y preguntó en árabe, ¿cuál es su nivel de autorización? El conserje sonrió. Depende. ¿A qué agencia estás preguntando? Al caer la noche, su nombre sustituyó a un archivo fantasma enterrado durante 31 años. Y el comandante Seal presentó los documentos de transferencia para convertirse en estudiante de ese hombre. Escribe respeto si crees que las verdaderas leyendas nunca se presentan. Su nombre era Thomas Kahn, tenía 74 años y trabajaba como trabajador de mantenimiento contratado en el campo naval de Fayón, la instalación de entrenamiento de la Marina más remota en el desierto de Nevada, un lugar donde los secretos vivían y morían en silencio. Nadie sabía quién había sido alguna vez. Su expediente personal simplemente decía, trabajador técnico civil, empleado desde 2005. Nada más, nada menos, nada que suscitara preguntas o despertara curiosidad. Vivía solo en un contenedor de carga reconvertido en las afueras de la base. Sin coche, sin expediente de prestaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos, sin contactos de emergencia registrados en el sistema. Todos los días limpiaba almacenes, reparaba lámparas, fregaba suelos de hangares, siempre en silencio, sin mirar a nadie directamente a los ojos. Sus movimientos eran precisos, económicos, como alguien que ahorra energía para fines inimaginables. Algunos militares más jóvenes lo llamaban el trapeador fantasma porque nadie lo oía hablar. Pero, de alguna manera, todo siempre estaba reparado, limpio y funcionando a la perfección después de su paso. Pero Caín no era un anónimo en realidad. En informes de guerra clasificados de décadas pasadas, ese nombre había aparecido una vez en informes de misión, y luego desapareció tras una operación encubierta en África Oriental en 1992. El tipo de desaparición que le sucedía a personas cuyo trabajo les exigía dejar de existir oficialmente. De vez en cuando, los oficiales superiores lo veían fugazmente durante sus rondas y luego apartaban la mirada de inmediato, como si reconocían algo que se suponía que no debían reconocer. Tenía el porte de alguien que una vez comandó salas llenas de hombres peligrosos, ahora contento con pasar un trapeador por salas llenas de chicos peligrosos, aprendiendo a convertirse en hombres peligrosos. Sus manos, curtidas y con cicatrices, se movían con la cuidadosa precisión de quien una vez había armado bombas y desarmado mentiras con igual destreza. Pero ahora solo sostenían suministros de limpieza y herramientas de mantenimiento. El personal más joven vio a un anciano haciendo trabajos domésticos. Los oficiales mayores vieron un fantasma de operaciones de las que esperaban no hablar nunca. Ninguno de los dos grupos comprendió que estaban ante una leyenda viviente que había elegido la invisibilidad sobre el reconocimiento. Durante 17 años, Thomas Kahn había perfeccionado el arte de pasar desapercibido hasta el día en que su habilidad más peligrosa traicionó su anonimato cuidadosamente construido. El día en que 9 idiomas salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlos. El día en que su silencio finalmente se rompió. Ese martes por la mañana, un equipo interdisciplinario de ingeniería estaba probando tecnología de traducción en tiempo real para las operaciones de la OTAN. Representantes de 9 naciones diferentes se habían reunido en el hangar de mantenimiento, utilizándolo como campo de pruebas neutral para sistemas de comunicación clasificados. El ambiente era tenso por la presión profesional que acompañaba a los contratos militares internacionales valorados en cientos de millones de dólares. Una joven intérprete, bajo considerable estrés,
Confundió un dialecto kurdo con farsi al traducir una comunicación táctica. Era el tipo de error que podía comprometer las operaciones de campo o algo peor. Caín, que fregaba el suelo cerca, sin aparente atención a lo que ocurría, interrumpió sin levantar la vista. Es Sani, no farsi, y es un contexto militar. Cambia el final. El traductor se quedó paralizado a mitad de la frase. La precisión de su corrección, la autoridad desenfadada en su voz, el hecho de haber identificado no solo el idioma, sino también el dialecto regional específico y la aplicación táctica. Un ingeniero alemán, sorprendido por la interrupción, formuló una pregunta para comprobar si el conocimiento lingüístico del conserje era más que una coincidencia. Caín respondió de inmediato, no solo traduciendo, sino utilizando la terminología militar adecuada, lo que sugería una profunda familiaridad con los protocolos de las fuerzas especiales checas. Un técnico filipino, creyéndose ingenioso, hizo una broma en tagalo, usando un modismo regional del sur de Luzón que ni siquiera muchos hablantes nativos reconocerían. La respuesta de Caín incluía referencias culturales que solo alguien que hubiera vivido y trabajado extensamente en Filipinas conocería. Un especialista keniano lo retó con un rápido suajili, incorporando jerga militar y pronunciaciones regionales. Caín ajustó su acento y patrones tonales para que encajaran a la perfección, y luego respondió con terminología de contrainteligencia que hizo que el keniano abriera los ojos de par en par, con reconocimiento y preocupación. Francés, mandrí, darí, alemán, pastún. Cada idioma fluía de él con fluidez nativa. No la precisión mecánica de un lingüista profesional, sino el ritmo natural de alguien que había vivido, respirado y luchado en estos idiomas. 9 idiomas en total, fluidos, regionalmente precisos, gramaticalmente perfectos, contextualmente apropiados para aplicaciones militares. El hangar se sumió en un profundo silencio. Nadie cuestionaba quién era ya, pero nadie se atrevía a preguntar. Los representantes internacionales intercambiaron miradas que revelaban las implicaciones de seguridad de lo que acababan de presenciar. Un trabajador de mantenimiento con este nivel de capacidad lingüística no era casualidad. Alguien comenzó a fotografiar silenciosamente los números de la documentación. Otros comenzaron a hacer llamadas telefónicas discretas a sus respectivas agencias de inteligencia. La sesión de pruebas se suspendió discretamente para una recalibración técnica. Pero todos en la sala comprendieron que se habían topado con algo mucho más significativo que un software de traducción. Habían descubierto un activo humano cuya mera existencia sugería operaciones y capacidades sobre las que la mayoría carecía de la autorización de seguridad para siquiera especular. Caín continuó fregando como si 9 idiomas no hubieran brotado de él como agua de una presa rota. Como si no hubiera revelado habilidades que lo harían invaluable para cualquier agencia de inteligencia del mundo. Como si no hubiera roto 17 años de anonimato cuidadosamente mantenido con unas pocas correcciones casuales. La sala permaneció en silencio, pero las mentes se movían a toda velocidad pensando en implicaciones que pronto llegarían a los más altos niveles del mando militar. De pie cerca del fondo del hangar estaba el comandante Seal Eisenrohr, quien acababa de terminar una sesión informativa táctica con su equipo. Observó todo el despliegue lingüístico con la mirada experta de quien reconoce la auténtica capacidad al instante. Rohr estudió a Caín con atención, observando sus patrones de respiración, su postura, sus reflejos. Este no era el porte de un técnico. Trabajador de mantenimiento. Era la presencia controlada de alguien que había operado en territorios hostiles donde un acento inadecuado podía significar la muerte. Después de que el equipo internacional se dispersara en una incómoda confusión, Rohr se acercó a Caín directamente. Se inclinó y le preguntó en árabe levantino, un dialecto usado principalmente en operaciones encubiertas, ¿cuál es su nivel de autorización de seguridad? Caín no se giró ni dejó de fregar. Simplemente respondió en el mismo dialecto, eso depende. ¿Está usted preguntando en nombre de la CIA, la DIA o una unidad que se disolvió oficialmente en 1999?
La especificidad de esa respuesta le provocó escalofríos a ROR. Las unidades disueltas en 1999 representaron los capítulos más oscuros de las operaciones de inteligencia posteriores a la Guerra Fría. Programas que oficialmente nunca existieron. Esa noche, ROR accedió a la base de datos de personal clasificado utilizando su autorización de nivel de comando. Buscó cualquier registro que contuviera TCA con clasificaciones de seguridad superiores a su nivel de acceso normal. Lo que encontró fue un solo archivo TCA nivel ECO estado inactivo activo redactado en 1992. El archivo no contenía casi ninguna información, solo una línea inquietante. El campo de lingüistas trisectoriales de activos profundos opera de forma independiente. No involucrarse. Pero adjunto había una nota de autorización fechada solo 3 días después del incidente del hangar. Estado de clasificación bajo revisión. Se recomienda consultar inmediatamente con SOOM sobre una posible reactivación. ROR pasó la semana siguiente haciendo averiguaciones discretas a través de canales no oficiales. Lo que aprendió lo mantuvo despierto por la noche. Thomas Kahn ha sido uno de los lingüistas encubiertos más eficaces de la historia militar moderna. Había operado en regiones donde la presencia estadounidense estaba oficialmente negada, proporcionando información que moldeó decisiones de política exterior que la mayoría de los estadounidenses nunca conocerían. Había desaparecido del servicio activo después de una operación en Somalia que salió mal de maneras que todavía estaban clasificadas por encima del nivel de autorización de ROR. Oficialmente, nunca había existido. Extraoficialmente, era una leyenda de la que se hablaba en los rincones más oscuros de la comunidad de operaciones especiales. Y durante 17 años, había estado escondido a plena vista, trapeando pisos y cambiando bombillas en una instalación de la Marina que albergaba algunas de las operaciones de entrenamiento más sensibles del ejército estadounidense. ROR tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. Presentó una solicitud formal a través del Comando de Operaciones Especiales, solicitando la transferencia del Comando de Combate Activo a una asignación de entrenamiento bajo la supervisión directa de Thomas Kahn. La solicitud no tenía precedentes. Un comandante SEAL que pide convertirse en estudiante, un oficial condecorado que solicita servir bajo las órdenes de un trabajador de mantenimiento. Pero en 48 horas, la solicitud de ROR no solo fue aprobada, sino que se tramitó rápidamente a través de canales que sugerían que personas muy poderosas habían estado esperando exactamente este desarrollo. Alguien en el Pentágono había estado observando a Thomas Kahn, esperando el momento adecuado para devolverle la vida a un fantasma. Ese momento finalmente había llegado. Dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud de ROR, el Pentágono convocó una sesión de emergencia en la que participaron los líderes de SOCOM, ONI y NSA. El tipo de reunión de alto nivel que solo ocurre cuando las prioridades de seguridad nacional cambian drásticamente. El informe de evaluación de Kahn parecía sacado de una novela de espías. El sujeto demuestra experiencia lingüística de nivel táctico que se extiende más allá de la traducción al análisis cultural, la psicología insurgente y la interpretación de códigos operativos. Las capacidades sugieren una profunda experiencia de campo en múltiples teatros con contacto indígena extendido. En cuestión de horas se creó un nuevo departamento. Unidad de Integridad Lingüística de Campaña diseñada específicamente para entrenar a oficiales superiores en inteligencia lingüística que podría significar la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. La formación lingüística tradicional enseñaba palabras y gramática. Lo que Kahn ofreció fue algo mucho más valioso. La capacidad de pensar como el enemigo. Para entender no solo lo que decían sino lo que realmente pensaban. Cuando se le preguntó sobre su reincorporación formal, Kahn rechazó todos los honores militares, todos los salarios atrasados y todo reconocimiento oficial. Sus condiciones eran simples. Un aula básica sin equipo de grabación, sin registros públicos de su participación y con un requisito específico. Solo enseño a oficiales que han fracasado en misiones porque no pudieron entender lo que realmente decían sus enemigos.
El Pentágono estuvo de acuerdo inmediatamente. Rohr se convirtió en el primer estudiante de Cain y el único al que aceptó entrenar individualmente en lugar de en grupos. Sus sesiones tuvieron lugar en un antiguo almacén en Fayón. No hubo presentaciones en PowerPoint, ni currículos estandarizados, ni métricas de evaluación formales, solo Cain escribiendo una sola oración en una pizarra que se convirtió en la base de todo lo que siguió. Si no puedes pensar en su idioma, nunca ganarás sin matar. Las implicaciones fueron asombrosas. La doctrina militar tradicional se centraba en la fuerza abrumadora y la superioridad tecnológica. Cain enseñó algo mucho más sutil. Guerra psicológica a través de la comprensión cultural perfecta. En 6 meses, los oficiales entrenados por Cain estaban logrando objetivos de misión que se consideraban imposibles. Las negociaciones de rehenes que deberían haber terminado en un derramamiento de sangre se resolvieron mediante conversaciones. Las operaciones de inteligencia que normalmente requerían violencia se completaron mediante la persuasión. La noticia se difundió silenciosamente en la comunidad de operaciones especiales, no a través de canales oficiales sino a través de la red subterránea de operadores que reconocieron la capacidad de cambiar el juego cuando la vieron. Las solicitudes de capacitación procedían de unidades cuyos nombres no aparecían en ningún documento público. Oficiales con autorizaciones de seguridad superiores a la mayoría de los niveles de generales. Viajando silenciosamente a un desierto de Nevada para aprender de un hombre que oficialmente no existía. Cain nunca pidió sus credenciales, nunca cuestionó sus misiones. Él simplemente les enseñó a escuchar lo que otros no podían, a hablar de maneras que abrieran puertas en lugar de requerir que las derribaran. El hombre que había pasado 17 años invisible estaba cambiando el modo en que Estados Unidos llevaba a cabo sus operaciones más sensibles, una conversación a la vez. Cain permaneció en las instalaciones de la base, todavía almorzó en el área de almacenamiento de mantenimiento y todavía vivió en su contenedor de envío convertido en el borde de las instalaciones. Pero el personal ya no lo llamaba conserje. Asentían respetuosamente al pasar junto a él en los pasillos y nadie se atrevía a sentarse en su silla habitual en el comedor. Un pequeño cartel apareció silenciosamente afuera de su salón de clases. Donde termina el lenguaje comienza la fuerza. Cain nunca necesitó el segundo. Las historias sobre él nunca llegaron a los periódicos ni a las publicaciones militares, pero los comandantes jóvenes transmitieron advertencias susurradas. Si escuchas pasos silenciosos durante las reuniones informativas, no hagas bromas en idiomas que creas que no entiende. Su leyenda creció a través del silencio, a través de misiones que tuvieron éxito sin explicación, a través de conflictos que terminaron sin víctimas. El fantasma que había elegido desaparecer había encontrado una manera de permanecer invisible mientras cambiaba todo. Suscríbete a TT Silent Valor si crees que el silencio es la mayor fluidez que un guerrero puede alcanzar.